programa en el cual para mí el tema central, por supuesto, no es una situación exclusiva de mi sensibilidad, pero en mi caso el tema central lo ha sido de mi vida, de mi carrera periodística, y lo es para la vida de una sociedad democrática. La educación estará con la presencia de un senador y un diputado, pero esencialmente de dos educadores. Por eso para mí es una gran alegría que José Carlos Maía, que José Carlos Cardoso estén esta noche aquí, en un momento en el cual la educación atraviesa una delicadísima situación. Particularmente bienvenidos. ¿Por quiénes son? Muchas gracias. Gracias. Porque más allá justamente de esa transitoria condición política, que no es transitorio, ¿verdad? Ustedes son eso, educadores. ¿La familia bien? ¿Los hijos bien? Bien, por suerte bien. ¿La educación? La educación estamos trabajando en ella, ¿no? Es decir, es una situación que, bien decís vos en la presentación del tema, nos ocupa desde el punto de vista humano por encima incluso de la actividad política de uno, que en realidad a esta altura, tanto del senador Cardoso, con el cual hemos tenido el gusto de debatir muchas veces, no es una circunstancia, sino también una condición de vida. Hemos optado por esas dos pasiones, que son la educación y la política. Pero bueno, en esta etapa nosotros estamos en un año muy particular. Los años presupuestales siempre son difíciles y como tales hay que abordarlos. Son años de definición, que en este caso son de más corto plazo que históricamente, porque estamos hablando de un presupuesto bianual, pero obviamente en lo personal me preocupa la situación. Algunos acontecimientos públicos obviamente nos sensibilizan, y en este caso nosotros tenemos que tratar de mirar para adelante, buscar aquellas cosas que nos puedan dar el salto cualitativo de la educación pública uruguaya. Y bueno, se puede optar en la vida por mirar hacia atrás, solo por mirar hacia atrás, pero el mirar hacia atrás nos tiene que permitir ir hacia adelante. En ese sentido recuerdo que en un diálogo que mantuvimos con Cardoso, tengo que decir esta noche por los apellidos, aunque acostumbro decir por el nombre de pila, pero no tenemos más remedio. Sí, somos tocayos además. Somos tocayos además. Pero recuerdo un diálogo que mantuvimos con Cardoso en la radio hace unos años, hablando de este tema y hablando de tu preocupación por enseñarle a leer o sentarte a leer con tu hijo, la importancia de que tu hijo leyera bien. Recordaba cuando venía justamente, y a lo largo de este día, sabiendo que venían ustedes, recordaba esa anécdota. Estos tiempos, es difícil pedirles abandonar a ustedes sus cintillos partidarios, sus posiciones partidarias, su ideología, pero eso, ambos son educadores. Estos tiempos, estos meses, estos días, estas horas y sobre todo estos estados de ánimo, perdidos, cuán perdidos y sobre todo, José Carlos, cuán recuperables. La pregunta va a ir para ambos, naturalmente. Sí, yo creo, mira, Sonia, nosotros tendríamos que separar, si queremos hacer un análisis bueno, que valga la pena, sí, la coyuntura sí, de lo más de mediano plazo. En educación es siempre todo de mediano plazo. Todo lo que tú haces hoy, para bien o para mal, tiene consecuencias en el mediano plazo. Los líos, los problemas, los títulos de los diarios, los enfrentamientos de este año, que son dolorosos y algunos son hasta feos, si uno lo mira desde el punto de vista de que hay educadores, jóvenes, estudiantes, centros educativos en medio, es una coyuntura y podremos analizarla como tal. Pero a mí me parece que lo que nosotros tenemos que ver es qué ha pasado en el Uruguay en los últimos 15 o 20 años, para salirnos incluso de la frontera del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 o 20 años? ¿Y en qué estado de situación tenemos hoy a nuestro país y a nuestro nivel educativo? Y yo creo que ahí tenemos un balance complicado. El Uruguay se ha estancado primero y ha retrocedido en algunos aspectos después. Si nos comparamos, no con Honduras, Nicaragua, Guatemala, si nos comparamos con quienes siempre nos tuvimos que comparar, que es con los que progresan más, con los que tienen mejor educación, con los que tienen más capacidades para desarrollarse en la vida, que son los países del punto. Y este es el problema. Entonces seguramente María tiene un camino de respuestas, yo puedo tener otros, podemos tener puntos de encuentro, pero lo cierto es que el Uruguay está trabado. Y está trabado el actual gobierno, que tiene una política errática en esta materia.
Yo antes de venir acá leía al subsecretario de Educación, Figueira, que es un hombre de mota, con volumen, pensando en términos de educación, y en ese balance distinto a lo que yo escuché a la ministra el otro día en el Senado. Bueno, ahí detengámonos. La ministra estuvo en el Parlamento y uno de los titulares, justamente Diario El País de hoy, no hay crisis en la educación, entrecomillado, y esto enoja a la oposición. José Carlos. Yo te diría que yo comparto con José Carlos Cardoso la mirada de largo plazo. Y la mirada de largo plazo en educación, vos no podés pedir cambios inmediatos porque, bien decía, cuando vos empezás a transformar la educación, los resultados son de mediano y largo plazo. Yo estoy convencido de que podemos lograr acuerdos, que podemos lograr puntos de comunidad de miradas, pero lo más importante es ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos pueden hacer echar para adelante. Yo no comparto que haya una visión errática del gobierno en materia de educación. Sí creo que hay que darle tiempo a determinadas sostenibilidades. Por ejemplo, nosotros ahora uno de los debates que se ha planteado mal públicamente tiene que ver exclusivamente con el monto de recursos que se va a asignar a la educación, que es el 6%, y hacia el 6% vamos a ir. Ahora, el problema es que en políticas educativas, para lograr resultados como los que decía Cardoso, de los países de primer mundo de línea, vos tenés que tener una larga cantidad de tiempo asignando recursos a la educación en forma sostenida en una cifra importante. Y el Uruguay recién llegó al 4.5 del Producto Bruto en educación a partir de los últimos 10 años. Entonces hacia atrás era la mitad. Entonces interrumpo un instante para unir eso que ustedes plantearon. ¿Cuánto influye el presupuesto en la calidad de la educación, sin perder de vista los otros aspectos planteados? A ver, yo me propondría hacer algunos apuntes respecto a esta intervención de María. En primer lugar, el presupuesto de educación es 80% fijo y 20% móvil. Cuando discutimos presupuesto de educación, el 80% de la plata que se destina al sistema educativo es fijo. Es decir, no tiene capacidad de acción la autoridad sobre ese monto, porque refiere básicamente a sueldos, refiere a inversiones, refiere a mantenimiento, refiere a funcionamiento. Sobre el presupuesto sobre el que se actúa, que es el que te permite desarrollar nuevos programas o proyectos, es el 20% de todo lo que hablamos. Lo otro es un consolidado. Nosotros gastamos $300.000 por día en darle a comer a los niños. Eso es presupuesto educativo. Y eso es fijo. ¿Qué va a hacer la autoridad con eso? Cumplirlo. Gastarlo y cumplirlo y que funcione bien. Y ojalá pudiéramos llevarlo a secundaria. Ahora, nosotros teníamos que separar acá la paja del trigo. ¿Qué ha hecho bien el Frente Amplio? Porque si yo venía a decir que está todo mal, es una inconsistencia intelectual. Sería esconder. Ha hecho bien en aumentar la cantidad presupuestal. Llegó al 4,5, está en el 4.7. Todos aspiramos que llegue un poquito más. Vamos a ver cómo vamos. Incorporó el plan Ceibal. Creyó finalmente en la escuela de tiempo completo y continuó el camino. Amplió la educación inicial. Esos son jalones que muestran un camino que en algunas cosas tiene una continuidad histórica. ¿Qué hizo mal? La calidad. Bajó. La formación docente. No logramos articular una formación docente. Y eso que estuvimos discutiendo y que estuvimos casi a punto de transformar nuestro título en un título universitario. Porque ninguno de los dos tenemos un título universitario. La cobertura. Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque expulsamos a los jóvenes a mitad del segundo ciclo. Y el impacto en la exclusión. El otro día en la intervención que yo hice en el Senado en rendición de cuentas, levanto datos sobre la exclusión territorial, el consolidado. Vamos a detenernos allí porque hubo una serie de puntos planteados. Sí. Sí, a ver, ahí hay el senador Cardoso, lo tengo como diputado porque el señor estaba en la Cámara de Diputados. Básicamente ubica algunas fortalezas del gobierno del Frente Amplio. Y está bien, es una mirada que permite mirar cosas a largo plazo, valga la redundancia de palabras. Pero hay un salto cualitativo que no tenemos que dejar de señalar, porque también en el pasado hubo cosas que le erramos, así como le podemos estar errando ahora. A ver, haberle asignado a la educación un 2.6 del Producto Bruto Interno en gobiernos del pasado, a nuestro modo de ver las cosas, no nos permitió la larga duración que se necesita desde el punto de vista presupuestal para asignar los cambios. Los cambios, la pregunta que vos hacías,
¿Los cambios solo son con presupuesto? No, rotundamente no. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y voy más, acá se ha dicho muchas veces el tema de la calidad de la educación. Pero aquí tenemos que incorporar una mirada distinta. Cuando nosotros éramos estudiantes en secundaria, había sectores enteros de la sociedad que no accedían como acceden hoy a la educación media. Entonces, la sociedad uruguaya en general cambió, la composición del aula cambió, y además eso de generar inclusión en la educación pública, porque a veces se va con los modelos, por ejemplo, de gestión privada, que tienen un éxito determinado en esos centros de estudio, pero no son masificables. Entonces nosotros tenemos que pensar una educación pública que necesita invertir más, que lo voy a decir con toda la letra. Los salarios de los docentes crecieron y crecieron mucho, pero siguen siendo insuficientes. Y podemos hacer una apuesta hacia el futuro, porque a mí me interesa mucho más tender puentes con Cardoso, con el Partido Nacional, con la oposición y con la sociedad que otra cosa. Podemos proponernos en este periodo tener una universidad de la educación y ojalá podamos ponernos de acuerdo en la construcción de esa universidad de la educación, porque nos va a permitir laudar, y lo hemos discutido en Cámara, podemos permitir laudar aquella discusión de Grompone y Baferreira, que no la pasaron gobiernos colorados, blancos, de distintas tonalidades, la dictadura militar, los gobiernos del Frente Amplio, y no lo hemos resuelto. Entonces, a mí me ocupa mucho más ver qué hacemos con la educación media hacia adelante, qué podemos hacer con la repetición, cómo la abordamos sin pasarnos facturas. Hay que hablar de repetición. Bueno, si queremos hacer cambios en la repetición, ¿qué valor pedagógico tiene? De esas cosas podemos hablar. Ahora, una pregunta, porque yo preguntaba, acá está planteado, ¿cuánto influye el presupuesto en la calidad de la educación? Pero también estuvo allí, ¿cuánto debe percibir mensualmente un docente? Porque no hay educación sin docentes. ¿Y por qué hoy, con un mundo oferente, aún con las crisis, aún con todas las cosas, con un mundo oferente dentro y fuera de fronteras, una persona debería querer ser docente con determinada remuneración? Sí, esto es cíclico. Nosotros vivimos en el gobierno del Partido Nacional, vivimos una crisis de cantidad de docentes inscritos. Es cíclico. Responde a veces a factores de la economía. Hay otros atractivos en la sociedad para ir a estudiar o a trabajar en otra área. Es cíclico. Yo creo que eso no lo podemos ver como una cuestión permanente o crónica de la situación en relación cantidad de docentes con los alumnos o egresos. Ahora estamos en 700 anuales. 700 docentes egresan anualmente de formación docente. Llegamos a tener 1.500 por año. Y llegamos a tener menos de 700. Es decir, eso es cíclico. Ahora, si yo concentro en esa separación que hicimos al principio, que María contradice en algunos aspectos, la década del 90 el Uruguay estaba invirtiendo en otras cosas. Nosotros pagamos la reforma jubilatoria y fue impresionante. Los jubilados empezaron a cobrar cada 4 meses con el mismo incremento salarial que los funcionarios. El asignar un 4,5% en aquel momento era imposible, una inflación de 140%. Era otro país aquel. Estamos haciendo otras cosas. Sin embargo, nos animamos a innovar. Hicimos 3 libros por niño. Veníamos de Cachito y Rigoletto. El último libro había sido Cachito y Rigoletto. Se había impreso en la década del 40. Imprimimos 3 libros por niño. ¿Qué hizo el Frente Amplio? El Plan Ceibal, porque este es el tiempo del Plan Ceibal. Porque el tiempo de Varela era el pizarrón. El nuestro fue el de los libros. Ahora es el de la computadora. Cada uno va desarrollando su momento histórico. ¿Dónde deben estar las fortalezas? Yo me concentro en la calidad. Porque la calidad es el gran desafío, Sonia. Con plata o sin plata, la educación debe ser de calidad. Ahora, ¿vos podés tener una educación de calidad sin plata? No. Pero eso es cuando vos comparás el modelo público con el privado. Sí. El problema que tenemos es que la inversión pública tiene determinadas limitantes, que es el presupuesto general, y la inversión privada, dependiendo del centro de estudio que estamos hablando, tiene mucho más inversión por estudiante. Entonces, hay que medir cosas que sean comparables. Ojalá nosotros pudiéramos tener los mismos resultados que algunos países del primer mundo que tienen en las pruebas PISA, ¿no?, de demás mediciones. Pero para eso, los países que obtienen ese resultado tienen 40 años
no menos de 40 años, invirtiendo a determinado rango del presupuesto. Seguro, pero nosotros no lo logramos, pero pará, déjame decirte esto. Sí, pero yo quiero agregar una cosa, ¿cómo invertir? Yo te digo, educación física, se incorporó. Plan Ceibal, yo me acuerdo que debatimos contigo acá en Canal 5, pero en la mañana, en todo programa, el Plan Ceibal, y el Partido Nacional no estaba convencido del Plan Ceibal. Es más, en el debate que tuvimos, porque tengo una memoria de aquella, en el debate que tuvimos, se ponía en duda qué era mejor, si el Plan Ceibal con las computadoras o los celulares, el acceso a los celulares. Entonces, todo es perfectible. Entonces, también estoy de acuerdo que hay que hacer la calidad educativa. Aquí no va a estar de acuerdo que queremos una educación de calidad, pero tenemos una educación que también tiene que medir las dos cosas, apostar a la calidad, pero también a la inclusión. Y eso se está dando porque la sociedad somos todos los uruguayos y ojalá podamos, por ejemplo, yo reconozco que nosotros profundizamos políticas públicas que venían de administraciones anteriores. Ejemplo, la escuela de tiempo completo. Eso es un dato de la realidad, no vamos a esconder, no vamos a tapar el sol con un dedo. Ahora, ojalá nos podamos poner de acuerdo para extender, por ejemplo, liceos de tiempo completo, hacer refuerzos presupuestales en las zonas más carenciadas para que los docentes con más años de experiencia tengan estímulo económico en la carrera. Hay cantidad de instrumentos que dependen de las políticas públicas que llevamos adelante. Pero a mí me gustaría, Sonia, aquí, no te vamos a dejar hablar. Pero nos enganchamos. Estoy para preguntar, está muy bien. Está muy bien. Fíjate, el tema de la inversión. Si tú inviertes en aspectos del modelo que no funciona, no tienes resultados. La inversión cae en saco roto. Tú puedes aumentar la inversión y seguir poniendo plata a una cosa que está funcionando mal. Entonces, ahí nosotros creemos que cuando hablamos de calidad, hablamos de nuevos desafíos del sistema. El subsecretario de Educación que ustedes tienen habla de que tiene que venir un proceso de transformación profunda del sistema. Yo estoy de acuerdo con él, claro. Y yo también. Bárbaro. Y yo también. Pero yo no veo por ningún lado esa transformación profunda. Yo lo que veo es un incremento muy condicionado por los sindicatos a que el incremento tiene que venir sin cambios, sin consecuencias. Hay un artículo del presupuesto que ustedes abonan la idea de que un aumento presupuestal tiene que venir arreglado o atado a algunos compromisos de gestión. Pero con el cogobierno, no, yo estoy de acuerdo. Entonces, pero ustedes plantearon un cogobierno sindical, y el cogobierno sindical que ustedes plantearon en la ley de educación se los está impidiendo. Olivera se los está diciendo todos los días, no va a haber ningún compromiso de gestión. El frente no gobierna a los sindicatos. Eso está en duda. Esos son datos, bueno, eso está en duda. No, eso en materia de educación está en duda. En materia, después del conflicto, pero después del conflicto que venimos, las señales fueron muy claras. Después del conflicto que venimos, ustedes decretaron la esencialidad, el sindicato se los obligó a levantar, y cuando levantó le regalaron un paro para festejar el levantamiento. ¿Quién le regaló un paro? El sindicato. El día que se levantó la esencialidad hubo un nuevo paro, es decir, no hubo levantamiento de la esencialidad a cambio de no un nuevo conflicto, no. Se continuó el conflicto e inauguraron el levantamiento de la esencialidad con un paro. Pero yo no quiero ir a la coyuntura, porque la coyuntura... Pero fuiste a la coyuntura de cabeza. A ver, ¿por qué? Porque los sindicatos coparticipan del gobierno y ustedes no pueden ir a un control de gestión sin los sindicatos. ¿Cuál ha sido la acusación histórica de la izquierda del movimiento sindical? Que lo han dicho siempre, que el movimiento sindical era como el brazo social de la izquierda. Nosotros gobernábamos y hacíamos lo que los sindicatos decían o viceversa. En esta coyuntura, que tiene cosas que yo concuerdo con Cardoso, que son muy duras de ver, a todos nos golpearon y ninguno de nosotros se va a sacar el pecho con ese tipo de cosas porque no queremos verlas, no nos gustaría verlas. Ahora, si en esta coyuntura no queda diáfanamente claro que una cosa es el gobierno y otra cosa es la autonomía de los sindicatos y el movimiento sindical, eso ha quedado clarísimo. Ojalá podamos tener ahora puentes distintos para construir, insisto, tenemos que generar condiciones para que lo que hablamos de educación de calidad se traduzcan en cuestiones que sean medidas concretas y acciones legislativas concretas. Ahora, de ustedes y nosotros dependen de la Universidad de la Educación. Dos preguntas a ambos, porque las personas que nos están mirando pueden, muchas, comprender determinados términos y otras no tienen por qué. Está claro. ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás hablando, Cardoso, de educación al resultado, esto es una de las cosas resistidas y fuertemente, y nombraste a Olivera. Claro, porque yo cuando hablo de resultados, Sonia, yo soy maestro de escuela. Cuando hablo de resultados, hablo de rendimientos educativos. Sí. Eso que conversábamos contigo. Sí. Un niño debe tener determinadas competencias
El otro día estuvo el Codicen en la Comisión de Educación del Senado, que yo presido ahora este año, y habló de establecer parámetros, yo lo he hablado muchas veces contigo, de establecer parámetros que los padres conozcan. Alguna vez nosotros decíamos, si usted tiene un hijo en tercer año de la escuela, el niño entra a primera, en marzo entra a la escuela, ¿el padre sabe con qué competencias el niño tiene que terminar ese curso? No sabe. Va a la escuela, ¿cómo le fue? Y vino el carnet, vino bien, anda bien. Pero ¿cuáles son los objetivos de ese tercer año? Tiene que aprender las ecuaciones básicas, las operaciones básicas, tiene que tener lectura expresiva, tiene que poder construir un texto de determinado tamaño, tiene que hacer un relato escrito y oral. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, eso debe estar claro. Recién ahora se está reestructurando las competencias, que en el pasado las teníamos. El programa de educación primaria en 1948 tenía las competencias programadas. Entonces tú sabías que un niño de segundo año tenía que tener lectura corriente. Y hoy un niño de quinto no tiene lectura corriente. Entonces, como repito siempre, la lectura, que es un básico, no se alcanza adecuadamente, entonces viene un retraso en todo el proceso. Esto es competencia. Ahora, y a esto abordamos con calidad. Pero, a ver, cuando se discute el planteo que el Poder Ejecutivo hace con su oferta presupuestal, el planteo presupuestal del Ejecutivo, ¿verdad? Cuando se discute por parte de los sindicatos que hay cláusulas que no aceptan, y frente a eso también hacen paros, y paros importantes en todas las ramas de la educación, y el PIT-CNT, y a eso se refería también Cardoso, se suma también a esa protesta. Los educadores están negando, a ver si me equivoco y a ver si es eso lo que vos estás diciendo, sí o no, a atar el salario, porque si acá dejamos hablar de salario, cerramos y nos vamos, ¿no? El salario a los resultados de la educación o de la acción docente, ¿o me equivoco? Acá lo que estamos planteando básicamente es desarrollar políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de la educación y a trabajar sobre aquellas áreas que tenemos detectadas son las complejas. Por ejemplo, Cardoso hablaba de primaria. Yo creo que primaria comparativamente podrá haber cuestiones a mejorar, pero primaria comparativamente es el área de mayor fortaleza de la educación pública uruguaya. Ahora, ¿el ser el área de mayor fortaleza de la educación pública uruguaya la hace buena? A ver, yo creo que es buena. No tendrá los niveles de excelencia que cuando tenía menos gente tenía. Ahora, el problema fundamental está en la educación media. La educación media donde tenemos que fortalecer los programas y las propuestas. Y voy a contestar una cosa que decía Cardoso recién. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya actores educativos en la conducción de la educación y que la mayoría la tengan los políticos que representan a la sociedad en su conjunto. Eso que no existía antes a ningún nivel lo puso el Frente Amplio en marcha. Capaz que podemos tener hasta puntos de acuerdo de la cantidad o no de integrantes de los órdenes docentes, pero nosotros creemos que no puede haber, como pasó en otras épocas, un programa educativo que vaya en contra de los actores educativos. No tiene que ser ni monopolio de quienes trabajamos o nos sentimos parte de la educación, porque la educación es del pueblo uruguayo, ni puede ser impuesta a los que están trabajando en ella. Ahora, en este momento pasamos al próximo bloque, porque yo sé que todas las preguntas se van a responder 2 o 3 esta noche. Y el único tema es este, Pero en este momento, lo que tú estás diciendo, que no puede ser monopolio de uno, no puede ser monopolio de otro, tiene que haber la percepción que tenemos frente a los hechos, frente a lo fáctico, es que acuerdo no solo no se está dando, sino que hay una situación que la pregunta que uno hace es, ¿de esto cómo salimos? Seguimos en instantes.